Ahorita no sé si esto vaya pues a gustar, pero vamos a ver por qué los cómics se encuentran estancados según rango. Creo que es muy divertido, o creo recordar, vamos a ver qué tal. Porque creo que explica por qué el cómic de los Estados Unidos pues es como un poco una puta mierda. ¿No crees que tal vez fuera buena idea dejar descansar unas cuantas décadas a estos personajes? A ver, es que esto tiene un tema. Porque claro, originalmente estos personajes iban envejeciendo con el tiempo real. A lo mejor un poco más lento, pero iban envejeciendo en plan, yo qué sé, que cada 3, 5 años del mundo real eran más o menos un año en la vida de estos personajes, ¿no? Tenían un rollo de ese estilo. Pero llegaron a un punto entre los 80 y los 90 donde se atascaron muy fuerte. Y ya no pudieron evolucionar. Y todo ha sido autofagia constante, y reciclar, y reciclar, y reciclar, y rizar el rizo, y darle la vuelta, y cuando por fin parece que va a avanzar, vuelve 3 pasos para atrás, y es un sin Dios. Entonces aquí lo que mejor han funcionado realmente han sido las versiones. El Ultimate Spider-Man original, que me encanta, por cierto, va con el tiempo pierde un poco, no os mentiré, pero me encanta el Ultimate Spider-Man original. Veamos qué tal. Hacía eso muy bien, porque tomaba las ideas y las historias y tal más clásicas y conocidas de Spider-Man y las trataba desde el principio, ¿vale? Es además novela gráfica lenta, no sabría cómo deciros, pero descomprimida, podríamos decir, que tarda como 10 capítulos en empezar a tener poderes de Spider-Man, ¿vale? Te va contando toda su día a día. Es este que os digo siempre de qué compuesto tan atrevido. De hecho, paso de buscarlo ahora, pero ese cómic empieza con Peter leyendo en la cafetería del instituto diciendo, qué compuesto tan atrevido. Esto es nerd. ¿Cómo que compuesto atrevido? Y tiene 15 años y le muerde una araña que la habían modificado con una droga llamada Oz. No sé muy bien la referencia al mago de Oz de dónde viene, pero llamada Oz. Y entonces lo dejan en el hospital, pero empieza a ganar poderes. Tiene toda la historia esta del wrestling y toda esta mierda. Y de dejar escapar a alguien porque no es problema suyo y que matan al tío Ben. Es poco a poco, en vez de ser todo en un solo capítulo, te lo van contando, te lo van contando. Y luego el tema de cómo empieza a trabajar para Jameson. Y todo el tema de cómo conoce a Wilson Fisk, el Kingpin, y cómo pierde contra Kingpin. No todo es mejor, por ejemplo, el duende no me gusta mucho como hicieron el duende. Está bien y las cosas que hacen con él no están mal, pero no me gusta mucho el duende de esta historia. Pero vamos, que básicamente te recuentan muchas de las partes de los mitos de Spider-Man más importantes con un frescor nuevo que era de los 90 en aquel momento, no, de los 2000 me parece en aquel momento, y te puedes sentirte incluido en esa historia, no necesitas 30 años antes de continuidad para enterarte de lo que está pasando, son historias frescas, no rápidas, pero que ligeras y tal, y está muy bien. Y luego lo que hicieron ahora, en el 2020 y pico, que no sé exactamente cuándo fue crear un Ultimate Spider-Man totalmente distinto, porque esto ya se canceló hace tiempo, los dejaron de hacer, totalmente distinto, en el que un Peter adulto gana los poderes de adulto cuando ya está casado con Mary Jane y tienen un hijo y una hija, y son las responsabilidades de ser Spider-Man, pero siendo un adulto funcional en vez de un crío al que nunca le permiten crecer, que tiene esposa y que tiene hijos. Y a todo, no he leído, pero a todo el mundo le está encantando, a todo el mundo le está gustando un montón, y lo entiendo y me lo creo, porque esto es lo que mucha gente lleva queriendo mucho tiempo. Si en vez de haber tenido este meandro interminable, este paréntesis inenarrable que hemos tenido los últimos 20 años de Spider-Man no yendo a ninguna parte, hubiese avanzado lentamente a esto, probablemente a todo el mundo le seguiría encantando Spider-Man. Parece muy interesante. Sí, tienen toda una historia de universo alternativo en el que alguien evitó a propósito que a Peter le picase su araña. Y entonces siguió con su vida. Y años después se lo arreglan y le dan la opción, ¿no? En plan de, este era tu destino tal, te lo arrebataron, si decides tú si lo quieres o no. Y entonces se hace Spider-Man siendo mayor. Y la verdad, tengo que leerlo algún día, porque me han hablado súper bien de las historias. Y solo el hecho de que tenga una familia y sea un adulto funcional, a mí ya me llama un montón. Todas las historias deberían tener un final definitivo. Igual no un final definitivo, pero no puedes seguir rizándole el rizo para siempre, ¿vale? Esta mierda que hacen de y sigue, vuelve para atrás, y vuelve para atrás, eso no va a ninguna parte.
Si llegas a eso, deja un final abierto y que se continúe tiempo después cuando se pueda, o vuelve a empezar desde el principio con diferencias. Pero esto que hacen, el modelo americano, yo creo que no va a llegar mucho más lejos ya. Esta forma, tiene una forma muy específica de hacer los cómics allí. Este rollo de la empresa posee a todos los superhéroes y entonces contratan a alguien para que haga el guión, y alguien para que haga el lápiz, y alguien para que haga la tinta, y alguien para que haga el color. Y entonces ninguno de ellos tiene derechos realmente, los derechos los tiene la propia empresa, y la empresa gana el dinero y les paga un sueldecillo o a lo mejor un royalty pequeño a los que hacen. Es como un sistema de control muy raro en el que cada semana tienes un guionista distinto y un artista distinto y nunca tienes una sensación de cohesión, y tienes una serie de historias sobre unos mafiosos y de golpe en medio una historia que no tiene nada que ver con nada, con un aspecto totalmente distinto, y luego vuelves a la historia de los mafiosos de que... Es una mierda. No, lo siento. No, ya en su día no era lo mejor que podrían haber hecho, y a día de hoy me parece que ya es tarde. Uno de los motivos por los que el manga le está comiendo todo el mercado al cómic, que es hasta triste cuando ves las ventas, ¿no? Porque ves las ventas de Estados Unidos, los cómics de Estados Unidos, y están en 10.000, 20.000, y luego el manga popular de turno, 300.000 el de esta semana. Uno de los motivos es que allí tienes historias concretas que te cuenta un autor concreto durante todo el tema, con su propio estilo de dibujo que puede evolucionar o puede cambiar o tal, la historia puede ir a mejor o puede ir a peor, pero es un señor contando una historia concreta de una forma concreta. Y se termina cuando se termina. Y la verdad es que es bastante mejor, es bastante mejor. Tienen ese elemento de cohesión que evitan estos problemas, e incluso cuando en Japón termina el mangaka original de hacer la cosa y se lo mandan a otro, también se va a la mierda. Que son cosas que ya hemos visto últimamente cuando han intentado rescatar según qué cosa. Algunas las han tratado bien, pero es un tema. Un día tenemos que hablar también de cosas raras de mangas y de cómics que no sean de superhéroes, porque también tienen su aquel. ¿Se os ocurre alguno más? Pensé que tenía para las 2 horas, pero resulta que no. Ya no tengo preparada ninguna. Sí, o sea, a ver, efectivamente el cómic falla porque son muchas personas y a veces están en medio de una historia, cambian al guionista por otro y ese guionista dice, pues a tomar por culo, vamos a hacer otra cosa. Piénsalo. ¿Por qué? Porque puedo, porque me sale de ahí. Piénsalo. Ok. Creo que puedo poner este también, el de ejemplos de cómo humillan a Spider-Man, aunque creo que había una parte 1. A ver si puedo poner la parte 1 en vez de la 2.